El tema que se aborda el día de hoy corresponde al curso de Inglés 4, unidad 2, en el que se verán los conceptos de párrafo, oraciones tópicas, ideas secundarias y esquemas. Esto corresponde a la parte de comprensión de lectura de este curso. El texto con el que se trabajará es Aztec Calendar, Sunstone. ¿Cuál es el objetivo? El estudiante aplicará los conceptos básicos sobre estrategias de lectura de la unidad 2 del curso de Inglés 4 de la Escuela Nacional Preparatoria. Aquí es muy importante que, antes de leer y realizar los ejercicios, se observe cuidadosamente el texto, se identifique el título, la imagen o imágenes que pudiera tener y cómo está diseñado el texto. Recuerden que esta estrategia es básica cuando queremos empezar a leer un texto. Siempre tenemos que fijarnos antes de la lectura, ver cuál es el formato que tiene este texto, porque eso nos da también muchísima información. Es una estrategia que ya aplicamos en español, pero hay que retomarla cuando leemos textos en otro idioma. Ahora bien, el primer concepto que vamos a ver es párrafo. ¿Qué es un párrafo? Un párrafo es una porción de texto y en cada uno de ellos se va a desarrollar una idea. En este caso, y a partir de lo que acabamos de definir, vemos que hay 4 párrafos. Visualmente, ¿cómo se identifica un párrafo? Un párrafo siempre va a empezar con mayúscula y va a terminar con punto y aparte. De acuerdo con esta definición, vemos que hay 4 párrafos aquí. Hay un inicio con mayúscula y termina con punto y aparte. Recordemos, cada párrafo va a desarrollar una idea. En este caso, se desarrollan en este texto 4 ideas. ¿Qué es una oración tópica? La oración tópica es la que contiene la idea principal del párrafo. Es decir, es la idea que se va a desarrollar en todo ese párrafo. Generalmente, la oración tópica se encuentra al inicio del párrafo, pero a veces, por cuestiones de estilo, se puede encontrar al final del párrafo o incluso en medio. En este caso, en este texto, tenemos que las oraciones tópicas se encuentran al inicio del párrafo. ¿Cómo voy a saber hasta dónde abarca mi oración tópica? Las oraciones tópicas, cuando se ubican al inicio del párrafo, empiezan con la mayúscula que ya habíamos señalado y terminan hasta donde encontramos el primer punto y seguido. En el caso del párrafo 1, ese párrafo en sí mismo es la oración tópica, no tiene más información. ¿Qué sucede en el párrafo 2? Donde inicia el párrafo con mayúscula hasta donde encuentro el primer punto y seguido. Lo mismo sucede con el párrafo número 3. Tengo mayúscula y hasta donde encuentro mi primer punto y seguido. Y en el número 4 empiezo con mayúscula y hasta donde encuentro mi primer punto y seguido. Una vez que he identificado las oraciones tópicas, tenemos que parafrasearlas. ¿Qué es paráfrasis? La paráfrasis es decir la idea de algún autor, pero utilizando mis propias palabras. En este caso, como tratamos de hacer esta paráfrasis de inglés a español, para evitar hacer la traducción palabra por palabra de la oración tópica, me voy a basar en los cognados y en las palabras conocidas. Recuerden que un cognado es aquella palabra que se parece en forma y en significado al español. Las palabras conocidas son las que ya sabemos qué significan en español, aunque no se parezcan en su forma. En este sentido, la oración tópica del párrafo 1, voy a subrayar las palabras que posiblemente tú consideres como cognados y palabras conocidas. Sería is, the Aztec calendar, the famous symbol of Mexico. A partir de estos elementos yo tengo que redactar una idea que sea coherente, es decir, que tenga sentido a partir de estos elementos que yo identifiqué. Así me quedaría.
Es el calendario azteca, el símbolo famoso de México. Sí nos queda algo coherente, algo con sentido, algo lógico y relacionado con el texto. Recuerden que al principio lo observamos y efectivamente en nuestra imagen veíamos un calendario azteca. Siguiendo ese mismo procedimiento con la oración tópica del párrafo 2, subrayaríamos: The original object is carved in the middle of the 15th century in Mexico. ¿Ok? Aquí la palabra carve es una palabra importante, pero no es cognado y tampoco es palabra conocida. Esa sí nos costaría un poquito de trabajo identificarla. Ahí sí se vale buscarla en algún diccionario, en algún glosario, para saber qué significa. En este caso significa tallado o grabado en alguna superficie. ¿Ok? Puede ser piedra, puede ser madera, puede ser yeso. Entonces, a partir de ahí, de estos elementos que ya identifiqué, ¿cómo quedaría la idea de mi oración tópica? El objeto original es tallado a mediados del siglo XV. Noten por favor aquí que en inglés, esta es una pequeña diferencia cultural. En inglés, los siglos se representan con números ordinales, como lo vemos acá. Mientras que en español utilizamos los números romanos. Siguiendo este mismo procedimiento, ¿cómo quedaría mi oración tópica del párrafo número 3? Voy a subrayar: historically, the Aztec name is Cuauhxicalli Eagle Bowl, is universally as the Aztec calendar or stone. Entonces aquí, a partir de eso, tendríamos históricamente el nombre azteca es Cuauhxicalli, tazón del águila. Es universalmente conocido como calendario azteca o piedra de sol. Continuando ahora con nuestra oración del párrafo 4, tenemos December 17th, 1760, the stone was discovered in the Zócalo of Mexico City. Aquí la mayor parte de estas palabras ya las conocemos, son palabras conocidas y además algo aquí muy importante, que tenemos información específica. Recuerden que las fechas y los números son muy importantes dentro de un texto y por eso se les consideran relevantes. Así, la idea de nuestra oración tópica quedaría: el 17 de diciembre de 1760, la piedra fue descubierta en el Zócalo de la Ciudad de México. Nos queda ya una idea bastante completa, bastante concreta y coherente. Eso es muy importante, que tenga coherencia y que esté relacionada con el tema del texto. Otro de los elementos que tenemos que estudiar en esta ocasión son las ideas secundarias. ¿Cuál es la función de las ideas secundarias? Es dar apoyo, dar soporte a las oraciones tópicas a través de detalles, ejemplos, explicaciones, etc. Es decir, todo lo que queda rodeando a las oraciones tópicas son ideas secundarias. Si nosotros únicamente utilizáramos las oraciones tópicas para redactar un texto, pues nos quedarían textos bastante breves, pero además nos faltaría información. Las ideas secundarias son las que dan este panorama más específico, más profundidad, más detalle a las oraciones tópicas. Y entonces, todo lo que nos queda, por ejemplo, aquí podemos ver que lo que está subrayado son las oraciones tópicas. Todo lo que no está subrayado son ideas secundarias. ¿Para qué sirven? Para dar soporte a la oración tópica, para explicar, para dar detalles, para ejemplificar, etc. Ya sea cuando leemos o incluso cuando redactamos. Es la misma estrategia. Tenemos que desarrollar una idea por párrafo. Tengo mi idea principal y lo demás son detalles sobre esa idea. Cuando nosotros queremos hacer un resumen de nuestros textos, una manera de hacerlo puede ser los esquemas. ¿Qué función tienen los esquemas? Representar de manera gráfica la información contenida en un texto.
Esta manera gráfica tiene también la intención, además de resumir, también tiene la intención de que la información que representemos sea atractiva y sea memorable. El realizar esquemas puede ser útil incluso como una estrategia, ya no solamente de comprensión de lectura, sino también de estudio, cuando tenemos que hacer el resumen de algún texto. Sobre todo si son largos, esquematizarlo nos va a ayudar muchísimo y además es más fácil recordar la información porque lo hace visualmente atractivo. Tenemos como última idea aquí, las oraciones tópicas y las ideas secundarias se pueden representar de manera esquemática. ¿Cómo nos quedaría? Este es un ejemplo de un posible esquema que se pudiera utilizar con el texto de Aztec Calendar. Sin embargo, el diseño del esquema depende de cómo se imagine la organización el lector y cómo para él pueda ser de mayor utilidad. Aquí podemos ver que tenemos nuestro título y está dividido en 4 partes. Estas 4 partes corresponden a cada uno de los párrafos, es decir, a las 4 ideas principales que identificamos con nuestras oraciones tópicas. ¿Con qué información voy a completar mi esquema? Pues con la información que nos brindan las ideas secundarias. Llenado del esquema. Aquí vamos a ver ya puntualmente cómo se llevaría a cabo esto. El llenado del esquema es en español. Se sugiere, sobre todo si es una técnica de estudio, si es en alguna materia de idiomas, puede ser inglés o francés o en algún idioma que ustedes estén estudiando, probablemente les pidan que lo hagan en ese idioma. Título, el que tiene el texto. El esquema, en este caso, está dividido en 4 partes y cada una corresponde a cada uno de los párrafos que integran el texto. La información que falta se llena con la información que brindan las ideas secundarias y así como se hizo con las oraciones tópicas, se subrayan los cognados y las palabras conocidas en las ideas secundarias. Recuerden que no es necesario, no es imprescindible saber todas y cada uno de los significados de las palabras. Tampoco es conveniente hacernos dependientes del diccionario bilingüe. Por eso se utilizan este tipo de estrategias de lectura para hacer más ágil nuestras lecturas en otros idiomas. Espero que este video sea de utilidad. Si tienes alguna duda, puedes contactarme por medio del correo electrónico.